Cuando yo era una niña, se jugaba mucho en la calle. Patada al bote, 1, 2, 3 por mí, a la roña, 1, 2, 3 carabá, avioncito, y había otro juego que era muy divertido, se llamaba Stop. A quien le tocara le declaraba la guerra a y decía, por ejemplo, a Japón. Entonces, en lo que Japón reaccionaba, quien declaraba la guerra salía corriendo. Y Japón tenía que brincar al centro y decir stop. Salvo ese juego en el que hombres y mujeres jugábamos por igual, pero muchas mujeres lo jugábamos, yo no he sabido que ninguna mujer le declare la guerra a nadie. Esto quiere decir que las mujeres no pasamos a la historia porque no hacíamos la guerra y porque no éramos presidentas. Esa es la época que me tocó a mí vivir. La época en que la mujer era mayor de edad a los 21 años y el hombre a los 19. Estoy hablando de los años 68, 69, 70, con todo y el conflicto y el parteaguas que significó 1968. Alguien sacó una revista que se llamaba FEM, que decía, ustedes, mujeres, son la mitad del mundo y un país que quiere progresar no puede ir cargando a la mitad del país. Para que un país progrese necesitan ser dos fuerzas las que lo construyan, las mujeres y los hombres. Y esto es la equidad de género. Esa revista se llamaba FEM y la mujer que estaba detrás de esa revista, entre otras varias, era Alaide Fopa. Creo que ahí hubo un cambio importante en las mujeres jóvenes y desde luego en las mujeres jóvenes casadas, que empezaron a verse no como el ama de casa tradicional, sino como una mujer que tenía la posibilidad de cambiar y de hacer cosas para su crecimiento y para el mejor desempeño de sus hijos a futuro. Bueno, esta mujer importante, que además era poeta, Alaide Fopa, y que era profesora en la universidad y coordinadora de un género ahí en la universidad, de repente se supo, era el 19 de diciembre de 1980, que había sido secuestrada en la ciudad de Guatemala y que no apareció y no apareció y no apareció, y durante mucho tiempo se siguió manteniéndose viva esta situación de que Alaide Fopa no aparecía y que nunca más se había sabido de ella. Con el tiempo sí hubo algunas referencias que indicaron que no había vivido mucho tiempo después del secuestro, pero exactamente cuánto no se supo y dónde quedó tampoco. Desde que yo supe esta historia trágica y horrible de una mujer tan luchona y con esta visión que nos había hecho un espacio distinto a las mujeres en el mundo, yo dije, voy a escribir la historia de Alaide, pero en ese tiempo yo estaba verde, no era el momento oportuno. Pasaron 20 años y de repente las condiciones se dieron. El arte se hace de sueños y así empezó mi historia con Alaide hace 28 años. ¿Hay cuántos? Cuando me enteré de su desaparición y me contagiaron las voces indignadas de las feministas que reclamaban su vida. En este caso hay un libro colectivo escrito por todos aquellos que tuvieron que ver con la señora Fopa, que la amaron como la amamos muchos, pero que hay un gran riesgo para la autora, porque este amor que la mujer expresa, siente y sentimos por ella pudiera ser un peso negativo a la autora si la autora no hubiera logrado recoger el canto de amor y llevar en un doble canto de amor en un juego de espejos. Logré hacer esta biografía haciendo entrevistas, coordinando una cantidad de material grande para poder hacer un tipo de biografía novelada distinta, que al mismo tiempo que hablara de Alaide, hablara de dos ciudades y de dos países, de la Ciudad de México, país México, y de Guatemala, que en ese tiempo estaba viviendo una guerra muy difícil que el pueblo de Guatemala la llama la larga noche. Duró 36 años y muchísimos jóvenes subieron a la montaña a luchar por los indígenas y por buscar una mejor
Guatemala, un mejor país. Es hablar de la lucha por los procesos revolucionarios y sociales sin caer en el panfletarismo. Es hablar de un ser humano sin recrearse en él y al mismo tiempo dejarla tan suficientemente libre y abierta que uno pueda medir las distancias entre el autor y el personaje, y el autor, como buena celestina que debe de ser, es preparar el terreno necesario para que el lector y el personaje funcionen solos y no funcione el autor teniendo la mano y la fuerza ahí metidas. Creo que es un libro que la autora ha escrito desde lo profundo de su alma, en un compromiso para alguien que ha entregado lo profundo de su alma en la vida. No trato de hacer igualdades, trato de darle el valor y la justicia a una autora que se ha rajado el alma para escribir, que solamente alguien que tiene ganas de ser escritora, como escritora es Gilda Salinas, puede hacer. Además, es la bella humildad del escritor que se ocupa de la novela histórica, en donde el escritor parece quedar a un lado y es la historia y sus personajes que afloran, pero detrás de él existe la mano intensa del autor, en este caso el autor. A la Alaide que yo conocí, a la que fue mi amiga y a la que todos estamos siempre añorando. Sin embargo, con un espíritu combativo todavía, habemos muchos y muchas mujeres que seguimos pensando que es necesario hacer las transformaciones que se requerían y que se requieren desde hace tiempo. Tan importante como es este libro de Gilda Salinas, un libro que a ustedes los van a enfrentar a toda una época tremenda en la que estuvimos en Guatemala y no sé cómo sobrevivimos. Don Pedro es ardiente. Ella sueña en la llama que no se apaga, en el tiempo largamente compartido, en la fertilidad de su vientre joven. Ay, Beatriz enamorada, la felicidad es un viaje sin puerto de llegada. Esta es la canción de Beatriz. Amor, llévame contigo y dormiremos juntos en la hierba tierna. Guardado en los arcones de palacio, dejaré mi traje de brocado, las 7 enaguas con encaje y el escarpín de raso. A la guerra puedes llevarte una esposa pequeñita y desnuda que cabe en el hueco de tu coraza. Morir como un árbol herido por el rayo, en la última llama del amor escondido. Morir con la muerte de la entera ciudad condenada, cual si corriera la llamada del amante, morir en el instante en que ya no se puede soportar la espera. Alaide Fopa, El eco de tu nombre, esta biografía novelada o esta novela biográfica que yo escribí hace 20 años, vio la luz gracias a la editorial Grijalbo Raya en el Agua, y después en 2009 la ciudad de Guatemala, o más bien una editorial de Guatemala que se llama Del Pensativo y que se encuentra en Antigua, editó otra versión de Alaide Fopa, El eco de tu nombre. Esta vez Trópico de Escorpio se pone al día con la tecnología y decide hacer un ebook para subirla y que esté al alcance de todas las personas que estén en la modernidad, que quieran leer en los libros digitales, y esto quiere decir estar en toda América Latina y en algunos otros lados en donde hay personas de habla hispana, en el resto de Europa, en los países asiáticos, qué sé yo, en donde sea. Ahí va a estar Alaide Fopa, El eco de tu nombre,